Desde dolores de cabeza hasta alteraciones en la piel o mareos, los síntomas de COVID-19 tienen muchas caras y múltiples duraciones. A medida que pasa el tiempo, se hace más evidente una patología incapacitante conocida ahora como COVID persistente o long COVID, que tiene a los científicos tras la pista de sus orígenes y a los pacientes intentando retomar su cotidianidad, pese a las limitaciones, la dificultad de obtener un diagnóstico y la sensación, en algunos casos, de no ser tomados en serio. Hola, soy Juliana González y les doy la bienvenida a nuestro especial Coronavirus. De acuerdo con la OMS, en 1 de cada 10 personas que han contraído COVID-19, los síntomas pueden persistir más allá de 12 semanas. Por ejemplo, la fatiga, la falta de capacidad pulmonar, cefaleas o malestar general. Un reto para los pacientes y los profesionales de la salud. En la ciudad alemana de Erlangen, científicos se han puesto en la tarea de descubrir cómo funcionan estos mecanismos de este síndrome. Una gota de sangre es todo lo que se necesita. En el Instituto Max Planck de la Universidad de Erlangen, los científicos investigan las causas del síndrome post-COVID, secuelas de la enfermedad que provocan en los pacientes dificultades respiratorias, opresión en el pecho o fatiga. Hemos apreciado una fuerte reacción en diferentes células sanguíneas. Se hacen más grandes aumentando su volumen. Unas se hacen más maleables y otras más rígidas. Creemos que este fenómeno dificulta su paso por los capilares y podría provocar obstrucciones en la zona pulmonar. Para medir la maleabilidad de las células, desarrollaron una especie de chip con unos agujeros más estrechos que un cabello humano. Entonces, bombean sangre a través de ellos y graban el proceso con una cámara. Las células sanas adoptan forma de varilla, pero las enfermas no, por la rigidez adquirida. El hecho de que las células sanguíneas cambien es en sí muy importante, y podemos apreciar cómo suelen volver a su estado normal una vez que el paciente pasó la enfermedad, recuperándose totalmente. Los estudios de la Universidad de Erlangen ofrecen una nueva herramienta para comprender los efectos de la COVID-19 a largo plazo. COVID persistente desde el punto de vista de pacientes, sobre secuelas y tratamientos. Hablaremos con nuestra invitada de hoy, la señora Beatriz Fernández, portavoz de Long COVID Acts desde Madrid. Gracias, señora Fernández, por estar con nosotros. Lo primero que nos gustaría saber es cuál es la diferencia entre el post-COVID y el COVID persistente o Long COVID, es decir, a partir de qué momento estamos hablando de este síndrome. Hola, buenas tardes. Nosotros llamamos COVID persistente precisamente a la persistencia sintomática que algunas personas tenemos después de haber pasado la fase aguda de la enfermedad. O sea, nosotros no nos consideramos post-COVID porque desde que enfermamos no hemos dejado de tener sintomatología. Es una sintomatología que o bien se mantiene en el tiempo o oscila en mayor o menor intensidad. Pero nunca hemos dejado de sentir los mismos síntomas que teníamos cuando estábamos con la enfermedad. En algunos casos sí que algunas personas refieren a algún síntoma nuevo, pero lo normal es que esa fase aguda sintomática se mantenga en el tiempo. Hablamos de secuela en un caso post-COVID, cuando la infección aguda normalmente genera un daño orgánico que causa esa secuela que se mantiene en el largo plazo. Por ejemplo, podemos hablar de una fibrosis pulmonar. Una persona que ha tenido una neumonía importante puede sufrir una fibrosis, que es como una cicatriz que le origina una secuela a largo plazo. Y esa es la diferencia principal que nosotros indicamos cuando hablamos de síntoma en COVID persistente y de una secuela post-COVID. Entiendo. A la fecha de hoy se habla de que predomina este COVID persistente en las mujeres. ¿Qué razones podrían explicar esto? Bueno, nosotros como colectivo de pacientes no lo podemos explicar. Es cierto que gracias a una encuesta que lanzamos en España en colaboración con una sociedad científica, con la Sociedad Española de Médicos Generales, pues la encuesta reveló que en el 79% de los casos las personas que manteníamos esta persistencia sintomática somos mujeres de edad de 43 años de media. ¿El por qué? Parece que van saliendo estudios y algunos indican que puede haber un tema genético relacionado con el sistema inmune y cómo reacciona el cuerpo de las mujeres en una franja de edad
frente a las infecciones virales, pero todavía no hay una respuesta clara de por qué esto ocurre más en las mujeres. Entiendo, señora Fernández, usted lo mencionaba ahora, junto con otras organizaciones científicas y médicas, han elaborado una guía para la atención a pacientes de COVID persistente. ¿A qué otras conclusiones llegaron con este estudio o este proceso? Bueno, pues gracias a esa encuesta que se lanzó, se demostró que la COVID no es una enfermedad que impacta solamente al sistema respiratorio. Es una enfermedad multisistémica que afecta a muchísimos órganos muy diversos. Tanto es así que se cuantificaron hasta un total de 200 síntomas distintos relacionados con sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, sistema nervioso y mucha sintomatología neurológica. Entonces, con esta guía que se ha elaborado con hasta 50 sociedades científicas aquí en España, se ha demostrado que hay una necesidad de atención multidisciplinaria a los enfermos de COVID persistente, porque una misma persona puede manifestar sintomatologías relacionadas con más de un sistema en particular. Entonces, lo que se ha buscado y se está mostrando con esta guía es la necesidad de colaborativa organizada entre sociedades científicas para elaborar una guía unificada de atención a un paciente que puede referir hasta una media de 36 síntomas distintos por persona. O sea, estamos hablando de una diversidad sintomática muy relevante, y por eso esa guía lo que busca precisamente es dar una atención lo más coordinada y unificada posible a este tipo de pacientes. Entiendo, un paso sin duda muy importante para los tratamientos. Y justamente esta sería mi última pregunta, señora Fernández. ¿Qué tratamientos se están llevando a cabo para tratar el COVID persistente? Pues en realidad ahora lo que se está llevando a cabo es trato de la sintomatología dependiendo de la persona que se trata, ¿no? Una persona que tenga mucha molestia o dolor estomacal, pues le van a tratar los síntomas estomacales. Si es una persona con dificultad respiratoria, se va a intentar facilitar la rehabilitación respiratoria de la persona. Pero no existe ningún tratamiento a día de hoy que vaya al origen de la COVID persistente, porque tampoco está clara a día de hoy cuál es la causa etiológica que provoca esta persistencia sintomática. Señora Beatriz Fernández, portavoz de la Asociación de Pacientes Long COVID Acts en España, muchas gracias por su tiempo y por estas informaciones. Muchísimas gracias a vosotros. Y uno de los síntomas más frecuentes de COVID-19 es la anosmia o pérdida del olfato. De acuerdo con un grupo de investigadores del Instituto Pasteur en Francia, la causa es una inflamación persistente de una mucosa en la cavidad nasal que afecta al sistema nervioso olfativo. A Anne-Sophie Lercan le encanta su colección de perfumes. O mejor dicho, le encantaba. Antes los adoraba, pero ahora me huelen mal. Un poco como el pañal de un bebé. Por un lado huele bien, pero siguen pareciéndose al olor de un pañal. Ahora esta periodista belga es incapaz de disfrutar de aromas agradables, como los de sus perfumes favoritos. Tras infectarse con COVID-19 hace unos meses, primero perdió el olfato. Luego muchos olores se distorsionaron. Es uno de los efectos secundarios más comunes del virus. Así que debe conformarse con ver la primavera en su balcón, pues apenas la huele. Dice que es como llevar una máscara de hierro. Percibo algo, pero no reconozco el olor. Es frustrante y también me pone un poco triste. Jean-Michel Mellard entiende muy bien cómo se siente. El francés perdió el sentido del olfato a causa de un accidente hace 5 años. Lo que más echa de menos es el olor de sus hijos. Pero no quiere renunciar a su pasión por los fogones. Un poco de color ayuda mucho. También comemos con los ojos. Hago como los grandes chefs en Francia. Pero es la nariz con sus millones de células olfativas la que define el sabor de este salmón. Tras su accidente, Mellard se sintió frustrado porque nadie podía ayudarle. Sin embargo, se calcula que un 5% de los franceses padece alguna distorsión del olfato. Con el tiempo de su enfado, nació una idea.
Fundó una asociación y desarrolló un entrenamiento olfativo en colaboración con científicos a partir de olores concentrados como la rosa, el limón o el clavo. El olfato es un sentido tan importante como los demás. Muchos lo olvidan. La mayoría de la gente solo se da cuenta cuando lo ha perdido. Desde el comienzo de la pandemia, miles de personas afectadas en toda Europa han empleado las técnicas de Jean-Michel Maillard para entrenar el sentido del olfato. La belga Anne-Sophie Lerquin es una de ellas. Su médico ha comprobado que muchos pacientes se recuperan gracias a esta técnica. Ayuda, por ejemplo, a renovar las células olfativas dañadas por el virus. Esto me da esperanza, pero no siempre estoy motivada, ni soy positiva. A veces me pongo triste, me pregunto, ¿volveré a oler algún día? El proceso es lento, pero Anne-Sophie Lerquin espera que estos frascos de olor le ayuden a recuperar su pasión por los perfumes, sin contrariar a su nariz. Y este SARS-CoV-2 no deja de sorprendernos. En Brasil, por ejemplo, científicos estudian el caso de un paciente que durante 218 días ha reportado positivo en las diferentes pruebas PCR y analíticas practicadas durante ese tiempo. Según las fuentes académicas, el virus se replicó y hasta mutó. El paciente es un hombre de unos 40 años que antes de contraer COVID-19 había sido sometido a un tratamiento agresivo contra el cáncer, lo que habría debilitado su sistema inmunológico. La investigación publicada por la plataforma Medrix y que aún debe ser revisada por otros expertos fue conducida por científicos de la Universidad de Sao Paulo. Y el tratamiento de los pacientes que han enfermado ha resultado ser mucho más difícil. Mucha gente ha depositado sus esperanzas en fármacos existentes, pero faltan pruebas que demuestren su eficacia contra COVID-19. Una novedosa terapia consiste en el tratamiento con anticuerpos. Ya hay varios laboratorios que la están probando. La empresa japonesa Chugai Pharmaceuticals incluso ha solicitado ya la aprobación de un tratamiento que combina dos anticuerpos. Y hasta aquí nuestro especial de COVID-19. Gracias por acompañarnos y quédense con nosotros en Deutsche Welle.